A ver, son 8:18. El tema de la presidencia de la República se está complicando. El presidente de la República ha aceptado, en entrevista que diera a Radio Programas del Perú, yo siempre digo con respeto, porque a Raúl Vargas yo le tengo un gran cariño, pero Raúl Vargas no es el Congreso, y no le repreguntó lo que el Perú le quiere que le repregunte. Todo el mundo sabe que este señor ha sido lobista y que ha sido asesor de un montón de empresas y que ha sido socio de Sepúlveda, porque está escrito, porque lo ha invitado por su pata, su chochera, debe ser su mejor amigo si lo pone al costado de la esposa. Pero esas son conclusiones, Jenny Vilcatoma, que uno saca pues de la realidad. Pero acá no estamos hablando de si su esposa es una buena persona, si su esposa es amiga de Sepúlveda, estamos hablando de si su esposa es socia de Sepúlveda, estamos hablando de si PPK es socio de Sepúlveda, estamos hablando si mediante las empresas de First Capital y Latin Investment o Westfield, el señor Kuczynski ha sido asesor de Odebrecht, cuando menos ya ha dicho que en Olmos ha sido asesor. ¿En qué otros casos más? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Fechas, contratos, abonos. Eso es algo que el señor Kuczynski tiene que responderle a la Comisión Lavajato, y ya no es solamente Jenny Vilcatoma quien se lo pide. Se lo piden congresistas como Gino Costa, Velázquez Quesquén, la señora Montenegro, se lo pide la gente del Frente Amplio, se lo pide la gente de Acción Popular, se lo pide el Perú. Pero parece que acá nos queremos hacer los locos. Jenny Vilcatoma, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Filipe. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera pedirles el día de hoy, ya que estamos lunes empezando la mañana, a los 129 congresistas que se pronuncien sobre esta revelación. Yo ya tenía conocimiento de esta información la semana pasada. Por ello es que hice el planteamiento, el pedido directo al presidente de la República de buena fe, que dé un paso al costado y que el país continúe en su desarrollo estancado a la cabeza de un vicepresidente. Lamentablemente hay cosas más graves. Es solamente la punta del iceberg lo que se ha sabido hoy. Y obviamente el presidente ha salido a declarar en un medio de comunicación donde no le han repreguntado nada, donde el periodista, con todo el respeto que yo también le tengo al señor Vargas, no ha llevado documentación, no ha tenido datos concretos o simplemente no ha querido preguntar. Entonces, es necesario que la Fiscalía emita un pronunciamiento sobre la denuncia que interpuso la doctora Caterina Ampuero, que según sabemos sigue dando vueltas. Fue presentado a la Fiscalía de la Nación y cuando propiamente la Fiscalía de la Nación tenía que continuar investigando, archivó en un extremo, es decir, no quiso investigar lo que era su obligación y extractó copias y lo envió a una Fiscalía de lavado de activos, pero que hasta el día de hoy sigue dando vueltas sin un pronunciamiento. También necesitamos que el Ministerio Público se pronuncie sobre la denuncia del congresista Dahmer. Es decir, todos estamos preocupados. Los medios están, los que están direccionados, preocupados en generar corrientes de opinión, cortinas de humo, atacar a los que denuncian, pero nos estamos olvidando de que el Ministerio Público tiene una denuncia penal en sus manos que hasta el día de hoy no se pronuncia. Adicionalmente, si tenemos en cuenta que el fiscal tiene una declaración donde el señor Marcelo Odebrecht dice que el señor Pedro Pablo Kuczynski dio consultorías, que él ordenó que le dieran las consultorías y que fue pagado por la Caja 2. Y ahora tenemos la misma declaración del señor Pedro Pablo Kuczynski, que antes había negado su participación como consultor, ahora ya lo ha aceptado. Y yo creo que de oficio tiene que aperturarse una investigación en el Ministerio Público, que es donde propiamente se tiene que investigar a todo aquel vinculado con el dinero sucio de la corrupción de Odebrecht, Filipe. A ver, son 8:22 a.m. El presidente insiste en responder por escrito a la Comisión Lavajato. Bueno, la Comisión Lavajato en todo caso le va a tener que hacer 100 preguntas por escrito. Porque va a tener que, como el presidente ha dicho, que él ha sido asesor en varios otros proyectos muy importantes y muy buenos. Muy importantes, dice, los millonarios. Muy importantes y muy buenos. ¿Quién cataloga que son importantes y muy buenos? La Interoceánica era muy importante y muy buena y era un problemón. Entonces, el señor tiene que saber si es que el Perú tiene que saber si es que él fue asesor antes, durante o después de su función pública, porque eso hubiera sido un delito de colusión.
O sea, en el tema del tema del interoceánico es uno, el tema del gas es otro, el tema del Olmos es otro, el tema de la línea 1, 2 del metro es otro. Así es. Porque además él ha sido director de COSAPI, que tiene que ver con la línea 2 del metro. Entonces, además, ¿en qué otras ocasiones el señor ha asesorado a Jantó y la Pulpe? O sea, saber su lista de clientes y a qué se ha dedicado, porque hoy es presidente de la República. Entonces, él dice, no, cuando yo he sido funcionario público no he hecho nada. Pero esas intermitencias, porque él ha sido funcionario público en la época del gobierno de Belaúnde, pues después con Toledo, primero fue una cosa y después fue otra cosa. Primero fue ministro de Economía, después fue premier, en lapsos diferentes, con contratos diferentes. En el caso de Ollantumala y Nadine, y en el caso del gobierno de Alan García, o sea, en esa época él también ha asesorado. Cuando él no era nada, él asesoraba y ahora viene y ya es. Entonces, ¿con qué ojos va a ver los contratos si él está diciendo a la gente que eran muy buenos contratos? Claro muy buenos para el Perú. Philip, todo lo que tú has dicho es urgente de ser investigado. La Comisión Lavallato ya debe también dejar de estar bailando al son del presidente y prestarte ese circo. Tienen que incluirlo en la investigación para que le pueda levantar el secreto bancario, tributario y bursátil. Pero no se le puede investigar al presidente. ¿Cómo que no? Son hechos anteriores a su mandato. Pero la Comisión de Philip, Constitución no dice, me puede decir claramente si se le puede investigar. claro por que hechos sí, anteriores lo a su dijo, mandato. por eso mismo es que ha opinado porque se le puede tomar su declaración y porque tiene que Ollanta responder. Humala no lo está investigando por el tema de Madre Mía porque es anterior a su mandato. Así es, y a los 6 meses inmediatamente ya incluso estaba en una investigación en lavado de activos. O sea, cuando son temas anteriores a su mandato, tienen que ser investigados. El fiscal apertura una investigación, formaliza una investigación preparatoria. Cuando ya tiene que formular su acusación, digamos, contra varios, ¿no? Se va a tener que reservar contra el presidente porque la Constitución manda que no se puede acusar al presidente, pero no implica que no se le pueda investigar. Eso es lo que tenemos que dejar en claro, Philip. Entonces, ya la comisión tiene que dar resultados por su parte. Y lo que es urgente, ya, muy bien. Al fiscal de la Nación no lo van a destituir por el gran golpe y la revolcada que le han dado a Fuerza Popular. Ya, muy bien, señores, muy bien. Inmediatamente la apertura contra el presidente, pero Pablo Kuczynski, para que inmediatamente desde la Fiscalía de la Nación, porque va a ser el fiscal de la Nación en el ejercicio de sus funciones quien va a hacer esta investigación, que hagan el levantamiento. Al saber el levantamiento vamos a tener todas tus respuestas, porque hay que saber la ruta del dinero. Porque este tipo de creación de empresas, Philip, que quieren aparentar que son diferentes, que quieren aparentar que nunca estuvieron los socios o que sí estuvieron en una etapa o que solamente hicieron un servicio y que no hicieron el otro, pero que todas comparten el mismo domicilio. Pero el domicilio donde están es de una empresa llamada Westfield y PPK declara que Westfield es 100% de él. O sea, él le da el local que comparte con su socio y amigo. Después dice que él no es socio, ya no es socio de él. Que dice que su amigo se aprovechó de su nombre para ponerlo en First Capital. Dice, mi esposa ni sabe dónde está en First Capital. Pero no sabe dónde está en First Capital, pero en Latin Investment sí sabe y tiene la misma dirección. Así es. ¿Qué revela eso, Philip? ¿Qué revela? Aparte de que, además ha dicho que la señora aparte de sí que- va a ir, Ajá. sí va a ir a la comisión Lavajato. No es mejor que vaya, que él haga que Lavajato vaya y que Víctor Andrés García Belaúnde, que no es fujimorista, que Mulder, que no es fujimorista, le pregunte lo que le tenga que preguntar y si quiere por escrito que responda por lo que hizo con Chacya, que responda lo que hizo con Olmos, que responda si es que asesoró o no a Chavimochic y que nos diga de una buena vez en qué otros negocios ha estado también, porque son negocios que tienen contrato de ejecución vigente ahora y qué pasa si no son buenos. Y por último, por sentido común elemental, el presidente puede estar bajo el fuego de Odebrecht. Odebrecht es un recontradelincuente que ha venido a comprar presidentes al Perú. Y ahora hay una prueba de esa extorsión. A ver, hoy pueden estar entrevistando al señor Alan García, ¿cierto? A tu odiado Sí, Alan y lo tienen García. Y si le ha dado plata a Alan García, tiene que ir preso, ¿cierto? Ya. Diario 1 dice hoy, prisión preventiva para Keiko. Ponte que encuentren no uno, sino 100 aportes fantasmas de Keiko. ¿Ya? Y se compruebe que a Keiko Fujimori le han dado plata y lo ha ocultado, ¿no es cierto? Y que hay peligro de fuga y que vaya Keiko Fujimori a la cárcel como pide hoy Diario 1. ¿Ya? Sentido común. Si le dio a Toledo, Ollantumala y Nadine están en la cana, si Alan García está caneado luego del allanamiento, por supuesto, a Alfonso Ugarte,
Hoy están allanando a 2 aportantes fantasmas de Keiko. Metes a Keiko a la cana. El sentido común no te hace pensar que también le tendrían que haber dado en la fila al señor presidente actual de la República porque él trabajó con Toledo. Es que le tendrían que haber dado por sentido común, Philip, pero hay algo más. Lo que pareciera aquí es que más bien a este presidente sí lo habría puesto Odebrecht, porque no es una sola vinculación la que tiene. No solo es la interoceánica, no solo es que ahora brindó consultorías a través de First Capital o de otra empresa. Formó una asociación con Barata, con el señor José Graña. ¿Eso qué quiere decir? Tú te reúnes, tú formas una asociación con una pistola en la cabeza, obligado. ¿Por qué lo haces? Porque tienes afinidad, porque tienes sueños que compartes, porque te gustan las actividades altruistas, o porque son súper amigos y quieren pues hacer más cosas, o simplemente quieres lavar dinero. Entonces, es necesario. Para mí, Philip, yo te soy sincera, ya a la Comisión Lavallato le perdí esperanzas. O sea, que va a ir, que va a responder, no lo va a hacer, nunca lo va a hacer. Entonces, la Comisión ya tiene la obligación de tomar acciones. Pero donde tiene que darse acciones es en la Fiscalía. El fiscal de la Nación inmediatamente tiene que aperturar una investigación por estos graves hechos. Y en esa investigación hay que seguirle el hilo, ¿no?, en la ruta del dinero y verificar si las transacciones son reales, si las consultorías son reales. ¿Sabes por qué, Philip? Este tipo, en cualquier otro caso, ¿ya?, que tú hables de lavado de activos, esta forma de crear empresas, como te digo, que aparentemente son diferentes, que no se relacionan, que tienen la misma dirección, son empresas de papel que se usan para lavado de activos. En una empresa entra una persona, en la otra entra otra, pero todas están en la misma dirección. Entonces, eso es necesario ser investigado en el ámbito penal, porque solamente un fiscal puede solicitar al juez este tipo de levantamientos. No, yo no. First Capital. O sea, y a mí me pagó First Capital. Ah, ya, ok. First Capital usted no es de este señor que utilizó mi nombre. Pero ese mismo señor que utilizó su nombre pone el nombre de la esposa. Y la esposa sí fue entonces socia. Philip, te repito, cuando pido la renuncia del presidente, yo ya sabía esta información y es la punta del iceberg. Y no solo yo la sé, tú has tenido conversaciones con otros, pero tú has tenido conversaciones con otros congresistas, léase Chino Costa, que es Pepe Causa, Gloria Montenegro, que es de Alianza por el Progreso, Alberto Quintanilla, que es de Nuevo Perú, Manuel Damer, que es de, también creo, de Nuevo Perú. Nuevo Perú, pero que no es respaldado, no es respaldado por su bancada. Castro de Frente Amplio, Víctor Andrés, o sea, todos esos has tenido conversaciones con ellos, porque todos piensan lo mismo que tú. Pero ¿qué acciones adoptan? ¿Qué hacen? Desde el balcón, lo único que están haciendo es permanentemente defenderlo. Y obviamente me han atacado a mí, han criticado mi petición, pero más allá de las críticas, nosotros somos congresistas de la República y cumplimos una función. ¿Qué están haciendo estos congresistas para hacer que esta situación se investigue? Que dejen de proteger al fiscal de la Nación, que todos volteen la mirada al fiscal de la Nación y que el fiscal cumpla con aperturar la investigación preliminar. Ahora, porque son hechos anteriores a su gobierno. No solamente pueden cerrar filas en defender lo indefendible. A todos, absolutamente. Yo converso con los congresistas. Y es más, yo le he dicho, el otro día conversé antes de que el señor Gilbert Violeta me llame canalla, creo que ese mismo día conversamos en la mañana. Yo le dije, no estoy pidiendo la vacancia, estoy pidiendo que renuncie, conversa con el presidente, pídele la información, que explique tales y tales cosas. Conversé, estamos conversando, estamos haciendo saber que hay hechos graves y esta es la punta del iceberg, Félix. Yo te digo, hay cosas más graves. No solamente soy yo la que lo conoce, son varias personas que ya están poniendo contra la pared al presidente y que por eso ha salido a declarar el día sábado, por lo menos para ir adelantando algo de lo peor que viene. Ahora, vamos a darle una lectura a los hechos. Este mensaje a nivel internacional es totalmente nefasto, que nuestro presidente ha brindado consultorías y ya sabemos que las consultorías eran la forma de pagarle a los funcionarios públicos que cometían actos de corrupción la coima, porque Odebrecht lo facturaba todo. Ahora, si nos dicen, nosotros o he rendido una consultoría a través de First Capital a la empresa Odebrecht, queremos saber de qué caja se le pagó. ¿Cómo vamos a saberlo? Con la palabra del presidente, tal vez ni él mismo sabe de dónde le pagaron. Eso solamente se va a conocer en una investigación penal. Por eso yo digo, de aquí lo insto. Yo le exijo al fiscal de la Nación que cumpla con su deber de aperturar esa investigación preliminar
para que estos hechos sean materia de investigación. No tendría que poner por escrito la comisión Lavajato 100 preguntas a PPK y hacérselo llegar, ya preguntas al detalle con respecto a todo esto. Y PPK tendría que responder, ¿cierto? Porque sí, pero cuando hablas de un interrogatorio, Philip, en el ámbito de una investigación, no es lo adecuado o lo correcto hacer preguntas por escrito. Porque está bien, tú pero además no hay repregunta, ¿no es cierto? Porque no hay repreguntas, porque tienes que tener los documentos. Dices, yo no soy socio de esta empresa y presentas el documento y dices, mire señora, acá le pruebo que los socios de esta empresa son tales personas. Yo no tengo nada que ver. Muy bien, primera pregunta, absuelta. Segunda, mi esposa no es socia de ninguna de estas empresas. Mire, acá está la partida, ¿no? De la primera empresa no está mi esposa. Nunca estuvo ni ha estado, en algún momento no tiene ninguna existencia. Yo tampoco. Las consultorías que he realizado, señor, son en tal obra, por tal monto, que se las brindé a tal empresa. Aquí está la factura, aquí está mi depósito, ¿no? Aquí está la consultoría que yo... Preguntas absueltas. Entonces, eso es un interrogatorio. Estamos hablando de una investigación ya en el ámbito penal. 8 de la mañana con 34. Pausa, regresamos. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Podría responder ante la comisión Lavajato el presidente Pedro Pablo Kuczynski con respecto al proyecto de eje multimodal de Amazonas Norte, plan de acción para la integración de infraestructura regional de IRSA, porque es parte del tema de la interoceánica. Podría responder por la central hidroeléctrica de Chaquia, del proyecto especial Chevimochi, que etapa 3, y del proyecto Olmos. Podría responder sobre si es que él, además de estas empresas, como First Capital y como empresas como Latin Investments, él ha dado asesorías de otra índole. Porque también podría ser que él ha facturado esas empresas con otra empresa. Es decir, podría tener una cadena de offshore. La ruta del dinero. Esto podría ser nada. Porque de repente el señor presidente de la República se sienta y explica, oye, con paciencia y salivita, te explico en 3 horas, esto es así. De tal fecha a tal fecha, trabajé para tal sitio y tal asesoría. De tal fecha a tal fecha y tal asesoría. Esto. El problema es que cuando se sepa la cantidad de negocios en que ha estado el señor Kuczynski, no es uno, van a comenzar a saltar conflictos de intereses por todos lados. Así es. O sea, ¿qué tiene que ver Pedro Pablo Kuczynski con el gasoducto? Porque, reitero, el gasoducto se firma con Ollantaytambo. ¿Qué tiene que ver Pedro Pablo Kuczynski con la línea del metro? Cuando menos Sepúlveda le ha levantado 1.050 millones de dólares. Así es. A Odebrecht, por Olmos, por el gasoducto. Pues estamos hablando de una comisión de 11 millones de dólares. Para eso hay que sentar al señor Sepúlveda y que diga, el problema es que el señor chileno no vive acá. Ahora hablemos... Si es que realmente ha facturado esas cantidades enormes, así es. Y como consecuencia de eso, él ha sido el hombre al medio para que le paguen a PPK. Imagínate si eso es cierto. Que ese dinero era para el presidente y no para el señor Sepúlveda. ¿Qué cosa estamos haciendo con, investigamos los aportes? Vamos a poner en el caso de que tengan razón, de que Odebrecht le pagó la campaña a Keiko, ¿correcto? Y que Keiko, como Yanti y Nadine, falsearon aportes. Y que Keiko se enriqueció. ¿Tiene que ir presa, sí o no? Sí. Tiene que aplicarse lo mismo que se aplicó a los demás. Sentido común, ¿no? Pero hay otra cosa que es de sentido común. Keiko no ganó. Keiko no es presidenta. No Al tiene final actos. Le tendrán su guardadito si es que lo es en el 2021, ¿cierto? Así es. Porque ella no ha sido, ¿no? Entonces, la bancada de Keiko, ¿estás favoreciendo a Odebrecht? No. La bancada de Keiko se ha opuesto al 003, que era básicamente la gran posibilidad de que Odebrecht venda todas sus cosas. Pero ahora hay algo más grave, Philip. Dentro de las facultades, el presidente está mandando un proyecto de ley para ver cómo las consorciadas, ¿no?, tienen otro tipo de tratamiento, porque ya el Congreso con esta nueva ley ha generado que las consorciadas también sean incluidas dentro de las reglas que se están aplicando a Odebrecht. Entonces, por favor, ¿acaso eso no es conflicto de intereses? ¿Acaso el presidente de la República tiene una pistola en la cabeza que le obliga a hacer estas cosas? ¿Cuándo? ¿Su popularidad?
está en el piso. Cuando él mismo está siendo cuestionado por las vinculaciones de Odebrecht, cuando la ciudadanía está totalmente asqueada de la corrupción en la que nos encontramos. Es decir, está en crisis total con la bancada mayoritaria. Está en el peor momento para pedir esto y lo pide. O sea, ya no hay estrategias, ya no hay inteligencia, ya no hay asesores que digan, un momento, este no es el momento. ¿Por qué hace ese tipo de planteamientos ahora? Quiere decir que está obedeciendo a intereses de los cuales no se puede desprender, porque fácilmente un presidente que dice, oye, ¿qué quieres? ¿Que me suicide? Tengo un gobierno en marcha, tú estás preso, Graña y Montero, y representantes de las consorciadas, acaban de ser aprisionados por una orden judicial. Tengo una crisis, el legislativo está molestísimo conmigo, no voy a llegar a un acuerdo y presento esta ley. No, no la presento. No la presento, señores, porque me voy a ir, pues, no sé a dónde. Es realmente grave que el presidente esté dejando de cumplir sus funciones a favor del Perú, defendiendo los intereses del Perú y todavía presente este tipo de pedidos dentro de estas leyes para obtener las facultades legislativas. Entonces, ¿qué tienen que hacer todos los congresistas? Tienen que decir que no, se tienen que negar. O sea, yo quiero ver ahorita a Maritza Aglave, al señor Quintanilla, a todos los congresistas, ¿qué van a decir de estas facultades que pretenden lograr beneficios otra vez para las consorciadas? Yo quiero ver, o sea, ya es momento, Philip, de bajar del balcón, de proteger al gobierno y defender al Estado, que es para lo que nosotros hemos sido puestos en ese Congreso. Ya yo no puedo ser la voz solitaria. Ya los congresistas se tienen que sumar a mi pedido. Yo hice el pedido de renuncia porque sabía esta información. No pasaron 3 días y el presidente lo confirmó. Hay peores cosas. Entonces los congresistas tienen que cumplir con su deber. Tienen que exigir también esta renuncia y sobre todo exigir que el fiscal cumpla con su deber de aperturar la investigación penal. ¿Por qué yo discrepo en esto de la renuncia? Porque yo creo, como dicen todos, porque está ahora muy en uso la palabrita está debido proceso. Si al señor Kuczynski le dan las 100 preguntas que le tienen que hacer, ¿no es cierto? Porque le van a tener que preguntar pues, caso por caso de los grandes proyectos donde está Odebrecht. Y le comienzan a preguntar que realmente aclare su declaración jurada. Porque el señor ex premier Zavala ha dicho que PPK fue, pero no lo declaró. O que sí lo declaró. Y sí lo declaró. Duda. Pero es que también Zavala está metido en el tema porque él hereda de PPK, ¿no es cierto?, la condición de ministro de Economía. De Economía. Y el día de hoy Zavala sigue mandando. Zavala tiene tanto o más poder que Meche Arauz y eso lo sabe Meche Arauz. Zavala sigue despachando con el presidente, sigue despachando con lobistas, ¿no es cierto? Continúan en lo mismo. Y ya está. Oye, Cecilia Blume la ha puesto por escrito. De esto se va a encargar Fernando Zavala. He leído un artículo. Y Cecilia Blume es una persona que ha representado intereses inmensos en el Perú, pero ella es privada. Y ella fue, en su momento, jefa del gabinete de asesores. En el tema de la interoceánica. En el tema de interoceánica de Toledo. Y ella va junto con PPK a la Contraloría, en la época que Genaro Matute era el Contralor, a exigir que den la interoceánica. Popio Olivera hace lo mismo. También los recibe en la PCM. ¿eh? Perdón, y ella ha hecho gestiones, pero ella es una privada que no ha sido presidenta. Ya ella, si la quiere investigar, ella fue al Congreso, le preguntará a la SUNAT si paga sus impuestos. Y ahora, ¿quién asesora? ¿No es cierto? Ya está. Pero ella no es presidenta. O sea, la gravedad de lo que estamos viviendo es que podemos tener, y ese para mí es la madre del cordero, a un presidente coaccionado. Eso es lo más grave. Por un poder superior a él. Tienes razón. Es lo que propiamente estaría pasando en este momento. ¿Es bueno, malo, regular? Hermano, te regalo a PPK, te regalo a Keiko, te regalo a Alan, te regalo a Yanti Nadine. ¿Y Toledo? Estos empresarios de las consorciadas que los están borrando de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Así es. Han dado una coima al presidente Toledo por la interoceánica. O sea, ya se confirma lo de Maiman y lo de Toledo por la vía de quien le dio la plata mediante Maiman y quien juntó la plata de los concesionarios. 15 palos, estamos hablando de millones de dólares. Ustedes creen por sentido común, ¿no? Que si yo tengo arreglado al presidente por una obra, no hay la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Una vez que yo tuviese coimeado al presidente de la República, ¿no me hago más poderoso que él? Si ya lo arreglé. Entonces, Odebrecht ha tenido un poder omnímodo sobre Toledo, porque después le dice, oye, compadrito, y la otra,
Y la otra, y Ollanta y Nadine, si yo te pago la campaña, si es cierto, entonces hay que cortar. Si le ha pagado la campaña a Keiko y a plata caleta, Keiko no podrá ser presidente del Perú, pues. Sentido común, porque le va a chantajear como va a chantajear a cualquiera. Esa es la madre del cordero. Los mismos que piden la prisión preventiva de Keiko es por eso, porque ella no ha sido presidenta. Entonces, si con el presidente actual somos laxos, ya suéltalo los demás. Vámonos a la pausa, son 8:48. Ahora vamos a tratar de un tema de una empresa que tiene unos privilegios alucinantes. A las 9 de la mañana vamos a hablar del tema de esta empresa Aldesa. Que cuando Odebrecht, cuando menos construía, esta empresa no construye. Ahora, una cantidad de información realmente rarísima. Y ahí tiene que hacer mucho Claudia Cooper, que es la actual ministra. Yo tengo referencias fabulosas de Claudia Cooper, que es una persona íntegra. Eso no lo debe saber. Pero en la OCSE, en la oficina donde estaba la amiga de Nadine, no. Esta empresa hace lo que se le da la gana. Y el número 1 de la OCSE es un señor Blite, tiene un nombre medio raro. Ahorita me lo acuerdo, porque tiene un Blite Muro Cruzado. Que creo que es mujer. Ya tengo mi duda, se llama Blite Muro Cruzado. Dice presidente ejecutiva. No sé si es hombre o mujer. Pero es alucinante. Le preguntan por esta empresa y no contesta. Es que nadie, de verdad, yo también me incluyo, hemos investigado todavía a la OCSE. Bueno, esta empresa Aldesa es alucinante. Ni Gareca tiene esa suerte. Blite Muro Cruzado. Le voy a decir aquí que me busque, porque no sé si es hombre o mujer, no conozco a este señor o a esta señora. Invítala o invítalo. Claro, tiene mucho que responder. Yo la verdad es que rara vez... Tienen mucho que responder. Digo aquí que rara vez recibo este tipo de denuncias, pero cuando me trae una cantidad de cosas de este tamaño... Es grave, Philip. Es muy grave. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Acá simplemente voy chequeando, ¿no? Que esta señorita Blite Muro es abogada. Y la verdad es que yo no creo que ella tenga mayor responsabilidad con esto. Ahorita lo vamos a hablar en un rato porque ella recién en julio de este año desde agosto de este año, ella es la número 1 de la OCSE. Pero es una oficina que tiene un inmenso poder. A ver, lo vamos a ver. ¿Qué hay que hacer con este tema de PPK desde el punto de vista político? Sería bueno que tú por escrito le pidas opinión a los voceros de las bancadas, ¿no es cierto? Porque si tú dices esto y lo dijo en Exitosa, bueno, pues se lo lleva el viento. Por escrito, ¿no? Señor, emitan un pronunciamiento. Emitan un pronunciamiento sobre esto si ustedes creen que esto no lo tiene que responder. Porque yo puedo entender que haya gente que piense, lo entiendo, que esta es la comisión Lavaqueico y que tú pues eres un topo del fujimorismo. Yo lo y niego que tú además tajantemente. eres loca porque tú de repente no le puedes quedar bien a la gente. Bueno, a Mauricio Mulder le dicen perrechacra, a Vitocho le dicen que un día mató a un presidente de equivocación. O sea, perdón, para los políticos hay todo tipo de calificaciones y de la popularidad pasas a la impopularidad. ¿Cierto? Así es. Julia Príncipe era hiperpopular, la recibieron con alfombra roja en Palacio de Gobierno, Y la después la despidieron de la votaron peor en manera. Juan, ¿cierto? Así es. Y tú eras hiperpopular hace unos meses cuando te fuiste del fujimorismo, la gente aplaudía, ¡qué bien que se fue! Y ahora vuelves a ser topo del fujimorismo. La señora Donaire era muy popular cuando se fue, ahora será impopular porque está de Pepe Caus. Yo asumo que Patricia Donaire va a querer que le pregunten estas cosas al presidente. Que los argumentos solamente se dirigen a decir que estaba mal cuando salí. Ahora que estoy fuera, no, que estoy dentro. Son cosas irreales, son totalmente falsas. Yo hago mis trabajos, yo investigo, yo analizo, recibo mucha información. Por ahí parto. Que la información me la traen a mis manos y las personas que están directamente vinculadas. Una de las cosas que ha dicho Rosa Bartra es que la señora Kuczynski todavía no ha sido citada. Después de lo que ha dicho el presidente, ya ahora queda claro que sí la tienen que citar, porque Víctor Andrés García Belón dijo, pucha, por el tema de la popularidad de la señora es súper simpática y es muy amable y la verdad es que muy comedida. Para todos. Para a mí todo el también mundo me le cae cae muy bien, simpática. pero después de lo que ha dicho el presidente, claro que la tienen que citar. Como tendrías que citar a Mark Villanela. Oye, yo la conozco a Cookie Chisman, la actual pareja del presidente Alan García. Es hiper simpática, es brillante y es guapísima. Pero el que sea brillante, simpático y guapísima no la va a poner en un concurso de belleza frente a Elian Karp, que también es guapa, es simpática y es brillantísima, y frente a
Nadine Heredia, que también es muy guapa y se convirtió en una mujer muy elegante cuando fue presidente del Perú. Entonces, así no se evalúan las cosas, por simpatías, por antipatías, por belleza. Existen cuestionamientos que hay que absolver y que es necesario que concurran a la comisión. Yo creo que el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, el día de hoy, después de las declaraciones del presidente, ya debe sentirse más tranquilo de haber asumido mi petición, porque hay preguntas que deben ser contestadas con documentos en mano, ¿no? ¿Cuáles son las principales preguntas que crees tú que tiene que contestar PPK en la Comisión Lavajato con documentos en mano? Bueno, respecto a las empresas, ¿no? Una por una, acreditar con documentos cuándo fue socio, cuándo dejó de ser socio y en cada etapa qué tipo de servicios realizó él y qué tipo de negocios hicieron esas empresas. En el tema de la interoceánica, pues hay una serie de preguntas que hacerle por actos administrativos concretos en su condición de presidente de Proinversión. Me gustaría mucho también preguntarle sobre la asociación que formó con el señor José Graña y con el señor Jorge Barata. ¿Cuáles fueron las motivaciones? ¿Qué tipo de financiamiento tuvieron? Estaba en el edificio de Odebrecht. Así es, en el edificio de Odebrecht. ¿No? Por ejemplo, esa institución no ha sido materia de allanamiento. No tenemos los papeles, qué tipo de actividades se realizaron, si recibió fondos, en qué se usaron los fondos. Respecto a su campaña, con qué dinero financió la campaña, ¿no? Cuáles han sido los montos, las personas que han donado el dinero para fundar el Partido Peruanos por el Cambio, y también respecto a sus informes de gastos e ingresos de campaña, también me parece que hay cosas pendientes que hay que preguntar. El ministro Mariano González, el llamado ministro del Amor, que a mí me es muy simpático, y su señora también es una señorita muy guapa, finalmente se casó con su asesora, ha sido consultor de Odebrecht por una cantidad X, y esa cantidad X se la ha dado al partido de gobierno cuando él era el representante de ese partido. Así es. Pregunto, ¿y cuántos otros congresistas o ministros han dado su nombre para que Odebrecht les pague y ellos después hagan esa donación? Pregunto, ¿el señor Mariano González es tan opulento que es capaz de regalar 60.000, 70.000 soles una campaña? ¿Era normal o usual que él haga consultorías de ese tipo sobre obras viales? Yo lo conozco a Mariano González como un hombre de inteligencia. Así es. No como un abogado especialista en estructuraciones. Lo que pasa, Philip, es que ni en hay que tener concesiones. Hay que tener presente que Odebrecht pagaba las coimas con el cuento de la consultoría. Por eso, en una declaración del señor Pedro Pablo Kuczynski es necesario tener el documento completo, el expediente completo de aquella consultoría que brindó. Y si finalmente no fue una fachada. Y también saber, por ejemplo, en qué consistieron estos trabajos de estructura financiera que realizó uno por uno, para ver realmente el perjuicio que han causado al Estado peruano esas estructuraciones. Porque tan solo fijarnos en cómo se estructuró el contrato del gasoducto es totalmente perjudicial al Estado peruano. Y esa característica las tienen todos los proyectos que han tenido vinculaciones con Odebrecht o que han sido ganadas por la empresa Odebrecht y todas las empresas vinculadas. Fundamentalmente va a ser importante la presentación de documentación y poder conocer en la línea de tiempo, inicio y final de cada cargo público que ha tenido, para poder saber en relación a la denuncia del congresista Dahmer, porque él indica que tenía la condición de premier cuando es que hizo esta estructura financiera para los créditos para la interoceánica y para Olmos. Entonces es indispensable una declaración, pero desde mi punto de vista, como están las cosas, Philip, esta declaración tiene que darse a nivel del Ministerio Público y previamente con haberse hecho un levantamiento del secreto bancario, bursátil y tributario, que el fiscal pueda tener toda la información y recién poder hacerle las preguntas al señor Pedro Pablo Kuczynski, a la señora Nancy Lanz y a todas las personas relacionadas, porque estos son más que elementos reveladores que dan lugar a que sí se pueda aperturar una investigación preparatoria directamente. Correcto. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con este tema, ¿no? Yo rara vez me ocupo de una cosa así, pero cuando me ha venido una tal cantidad de documentación que me he tomado el tiempo de leerla, esta empresa Aldesa no vaya a ser que termine siendo otra Odebrecht, porque tiene un poder increíble, reitero. Claudia Cooper, yo tengo las referencias espectaculares de esta Claudia Cooper, que no es una persona chueca. Y esta chica, Blite Muro, es una chica muy joven, también muy guapa, ¿no es cierto?
porque ahora parece que ser joven y guapa es un atributo para que nadie la toque, pero no es el caso. Ella es la número 1 de la oficina supervisora de contrataciones del Estado, que es un puesto clave, por eso Nadine puso ahí a su amiga Rocío Calderón. Esa oficina es la que supervisa las obras y los contratos que las empresas hacen con el Estado. Y esta empresa Aldesa es extraordinaria. Pide adelantos, 20%, 30% de la obra, y después hay problemas con las obras que ella no tiene cómo frenar, motivar y tal, y se va al arbitraje y se queda con la plata. En el interín no hay obra, pero no pasa una vez, pasa 2 veces, pasa 3 veces, pasa 4 veces. Tiene un poder increíble y piden que la suspendan y sigue trabajando. O sea, mucho cuidado. Por supuesto, yo voy a poder tener el derecho a réplica de los representantes legales de esta empresa, pero me parece muy raro. Yo lo había escuchado en tu programa, a mí también me había llegado eso y me puse a ojear y realmente esta empresa es fabulosa. 9 de la mañana con 1 minuto. Pausa, regresamos con Jenny del Catoma para tratar este tema y por supuesto también viene Eugenio de Medina porque hoy se presenta Alan García también en la Comisión La Bajada. Pausa, regresamos. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. A ver, en el Perú tenemos un déficit de infraestructura, ya no sé si de 30.000, 40.000, 50.000 o 80.000 millones de dólares. Y necesitamos que se construya. Acá estamos en un problema de corrupción horrible entre las empresas más grandes del mundo y del mundo también de la construcción del Perú. Odebrecht es una de las 6 empresas más grandes del mundo, Jenny, de la construcción. Y acá en el Perú, Grañi Montero, JJC e ICSA eran las empresas más grandes y están en unos problemas inmensos. Tengo información de esta empresa que se llama Aldesa, que tiene problemas en Juliaca, en Ayacucho, en Ica, en Arequipa, en Ate, y que tiene al parecer un modus operandi. Siempre pide adelantos sobre los proyectos que tiene que realizar y posteriormente presenta cautelares que impiden el desarrollo de los proyectos porque tienen problemas de terrenos, de saneamiento legal, lo que tú quieras, pero no construye. Y tiene un poder inmenso porque parecer en la OCSE nadie le pone el pare, ni en el Poder Judicial nadie le pone el pare, y eso es algo que ha llegado inclusive hasta el Congreso y tiene fuerza en el Congreso. ¿Qué sabe de esta empresa Aldesa? Lo que se conoce con documentación hasta el día de hoy es que precisamente se está haciendo de obras públicas a nivel nacional con las que no está cumpliendo. No existen muchas de estas obras o quedan abandonadas en una etapa inicial, pero que de por medio siempre cobra el adelanto. Y si retrocedemos un poco, nos damos con la sorpresa de que son obras que traen algún tipo de dificultades, pero que en la etapa correcta no es observado y luego ya se pretende lograr adicionales. Pero como bien has dicho, Philip, ¿dónde está siendo favorecida esta empresa? Esta empresa por varias infracciones ha sido sancionada en la OCE y pese a estar sancionada, sigue contratando. Y es la misma OCE que con diferentes resoluciones deja sin efecto decisiones anteriores de suspensión y permite que esta obra, ¿no?, se declare nula, pero que los procesos de sanción sigan durando de forma tal que no se establece el resultado final de estos procesos sancionadores. Es la Oficina de Supervisión de Contrataciones del Estado y tiene una novísima representante, que es la presidenta, es la señorita Blite Lucy Muro Cruzado. Desde agosto. Tiene agosto, septiembre, octubre, noviembre. O sea, yo no voy a responsabilizar a esta persona por cosas que son un modus operandi hace tiempo. De repente le están sorprendiendo. También es nueva la señorita Claudia Cooper. Yo no creo que ellas sean parte de un andamiaje, pero si esta empresa, como repito, tiene problemas, porque aparentemente se presenta a las licitaciones en las bases con una serie de requisitos que dice cumplir y después no cumple. Así es. Y logra que le adjudiquen obras. Pero ya me parece muy raro que esta empresa española, Aldesa, tenga problemas, reitero. No son los malos de Culiaca, no son los malos de Arequipa. Son obras de envergadura importante. Son obras de 100 millones, 200 millones, 400 millones. Hay una obra en Ica, que es de las últimas en donde tiene problemas, que son obras de 400 millones. Por decir,
en Juliaca ya han hecho adelantos de 70 millones de soles. Así es. 70 millones de soles y no haces la obra. En Ayacucho, adelanto de 98 millones de soles. O sea, estamos hablando de una empresa que puede tener en caja, no sé, pues 200, 300, 400 millones de soles de adelantos con el Estado. Pero que no cumple. debería contratar, Philip. No debería contratar porque tiene sanciones. Por ejemplo, en el caso de Juliaca, se ha advertido que los profesionales que son extranjeros no se habrían registrado en el Colegio de Abogados en el Perú. Perdón, en los colegios profesionales a los que corresponderían en el Perú. Entonces, se ha identificado de que estas personas aparecen firmando en una notaría, pero se ha verificado también que nunca ingresaron al país. Entonces, por ese motivo, el tribunal sanciona a la empresa. Pero en forma posterior sale uno de sus integrantes y es reemplazado por otro. Y esa sanción fue declarada nula y dejada sin efecto bajo el argumento de que el notario había legalizado las firmas de estos profesionales vía Skype. Imagínate, ¿qué tipo de legalización es esa? ¿Qué tipo de acción para darle fe pública es esa? Si los profesionales tienen que estar en territorio peruano, se tienen que registrar en los colegios profesionales y tienen que registrar sus firmas legalizadas. Yo no tengo nada en contra de que vengan empresarios extranjeros. Son bienvenidos, pero que se cumplan con las leyes. ¿Para qué tenemos el Colegio de Ingenieros del Perú? ¿Para qué tenemos el Colegio de Arquitectos del Perú? ¿Cómo sé yo que ese ingeniero o ese arquitecto o ese quien sea que viene de España es competente para esto? Y además le están pidiendo como requisito de la obra hacer eso. Por dar un ejemplo, eso ha pasado en el túnel de Pucallpa. Es decir, ganaron la licitación con los documentos que acreditaban que estas personas, estos profesionales se habían registrado. Y para eso contaban con la fe pública de un notario. Pero cuando se verificó ya en la OCE, ¿no?, se estableció de que estas personas nunca habían entrado al territorio nacional. Eso es grave. Pero que en la misma OCE se deje nula esa sanción y luego se haya dado por válido el argumento del notario que diga que las personas han legalizado su firma vía Skype. ¿Dónde se ha visto eso? Además tienen una fuerza tal, mira, en Ica, atención al ministro de Justicia, el doctor Mendoza, que ha sido presidente de la Corte Suprema, no estamos hablando de cualquiera, es un tipo con unos pergaminos inusuales. Que el presidente de un poder público como el Poder Judicial termine de ministro es un currículum que así nomás cualquiera no tiene, con respeto a los otros ministros de justicia que hemos tenido. Pero el doctor Enrique Mendoza es una persona de amplísimo conocimiento, una persona que en su vida tenía una mácula de nada. Pero fíjate, esta empresa se convoca una licitación para un penal, ¿no es cierto?, para una obra, allá en Ica, ¿ya? Una obra importante. Esta empresa pierde, impugna y paraliza la obra. Así es, y paga. No solamente que cuando ganan tienen los adelantos y no avanzan, sino que cuando pierden hacen que le paralicen al otro y se perjudique el país. Y eso ahí lo pueden hacer, ¿por qué? ¿Cómo es que pueden hacer eso? O sea, claro, cuando no gana, empata, y cuando pierde, también gana. ¿Por qué? Porque van a impugnar y para ello pagan un monto altísimo en dólares como fianza. Claro, no les importa perderlo. ¿Por qué? Porque en el camino, como ya se está evidenciando que tiene favorecimiento de la OCE, esa empresa que ganó y ahora está impugnada a la OCE, ¿no?, se entiende que por ese favorecimiento va a perder o va a ser sancionada o se va a declarar nulo el proceso. Entonces, otra vez empieza el proceso y al para este caso, ICA ha puesto una fianza, la fuerza de esta empresa que pone una fianza de $230.000 para impugnar, donde perdió. Claro, como no va a tener plata si tiene cantidad de plata que le ha adelantado el Estado. Si yo te doy 98 millones, 40 millones, 80 millones, tengo 200 millones de soles en caja, las fianzas las consigo, pues cada vez que pierda va a impugnar, o sea, nunca va a dejar que el otro le gane. Entonces, cuando gana, gana y no construye. Y cuando pierde, pierde y el otro tampoco no construye. O sea, es una empresa constructora que ni construye ni deja construir. Pero porque siempre está detrás de la obtención de la buena pro. Porque si ya ganó otra empresa y se impugna esa decisión ante la OCE, la esperanza que tienen en realidad es que ese proceso se declare nulo para que vuelva a llevarse a cabo y se pueda presentar nuevamente la empresa. O sea, el perro del hortelano, o sea, ni come ni deja comer y además... Pero siempre por un objetivo, Philip. Finalmente, ¿qué podemos decir? Que estas obras están construidas, no están construidas, están a medio hacer. Pero ¿cuál es el elemento común en todas estas obras cuestionadas? El pago o el cobro del adelanto.
Y luego, cómo es que todo se orquesta para orientarlo y guiarlo hacia un arbitraje, de forma tal que encima que el Estado pierde el adelanto, pierde la ejecución de la obra, porque ese ya es un perjuicio como país en el ámbito de la infraestructura, encima todavía tiene que pagarle a la empresa con el resultado del arbitraje. Pero ahora, un tema, una de las cosas que tenía como modus operandi Odebrecht era el sistema de arbitraje. Así es. Es decir, deja de costado al Poder Judicial y va, siempre te sometes a un arbitraje y el arbitraje, como consecuencia de que el arbitraje está pendiente, metes una cautelar, paralizas la obra y estás con la plata en la mano. O sea, eso es para cuando no construyes. Y cuando pierdes también impugnas. Entonces, esta empresa, y yo he estado googleando, no estoy absolutamente seguro de que eso de ahí sea consecuencia de un proceso ya sentenciado, pero en España está siendo acusada de financiamiento ilegal de partidos políticos a cambio de obras públicas, o sea, un Odebrecht español. Y en México también tiene este problema. Entonces, lo que hay que hacer es curarnos en salud. O sea, yo espero, reitero, que esta señorita Lite Muro, que es la número 1 de OCSE, haga un pronunciamiento, porque han habido hasta congresistas que han pedido información y no le dan. Así es, parece que tuvieran bastante protección. ¿Esto qué evidencia, Philip? ¿Y por qué tocamos este tema? Porque esto, el ejemplo de Odebrecht lo que nos hace conocer es que hay varias organizaciones criminales que ya están operando con la misma estrategia, partiendo porque quieren llegar al poder financiando campañas políticas, ya sea locales, regionales, presidenciales, para poder hacerse de las obras durante toda esa gestión. ¿Y por qué una organización criminal? Porque desarrolla varios brazos, el de la corrupción, muchas veces el mediático y el brazo legal. Ese brazo legal que tiene, ¿no?, en diferentes instituciones, como se está viendo ahora en la OCE, personas que lejos de cumplir su función favorecen con decisiones en el ejercicio de su función a estas empresas que, pese a estar sancionadas y que no deberían contratar hasta el año 2024, siguen contratando, pero por decisiones de la misma OCE. Mira, esta empresa, lo de Juliaca, ha sido sancionada con 36 meses para que no pueda contratar con el Estado. En la OCE eso lo tiene que saber, no. Medida cautelar pendiente. O sea, la OCE ya sabe que está cuestionada. Además, la vuelven a sancionar en otro caso con 47 meses. ¿No es cierto? También meten otra cautelar. Así es. Y les adelantan la plata. Entonces, digo, ¿qué cosa supervisa la OCE si en Juliaca hacen ¿Cuál también es lo que el quieren? problema? Mira, por ejemplo, en Juliaca es un tema muy, muy delicado. Se prueba que los documentos que presentaron fueron falsos porque los profesionales no habían entrado al territorio peruano. ¿Qué consecuencia trae para la ejecución de la obra? Ese proceso en sí, aparte del proceso sancionador que puede haber en la OCE, da lugar a que ese proceso se declare nulo. ¿Qué quiere decir? Que al declararse nulo se tiene que llamar a una nueva licitación para que pueda continuar el proyecto. Pero como en este caso ya habían sancionado a la empresa, ¿no?, y ese mismo tribunal, cuando cambian a uno de sus integrantes, resuelve de que se había dado la legalización vía Skype, que hacen que ese proceso administrativo que tiene que terminar ha quedado suspendido a la espera de nuevas pruebas. ¿Y qué genera eso también? Que el proceso mismo del proyecto no pueda ser llevado a cabo nuevamente. Pero sin embargo, ¿qué hay de por medio? Cobros de adelantos, situaciones que perjudican a la región y al Estado peruano. De Arequipa y Ayacucho, estos señores han dado adelantos de 98 millones de soles. Y esto tiene tan larga data que esto lo ha sido denunciado por el congresista Juan Carlos Eguren. Eguren ya no es congresista, eso ha sido en el gobierno pasado. Entonces, mi preocupación es que esta empresa debió haber sido sancionada e inhabilitada, como fue el caso de Odebrecht. Porque si realmente se hubiera hecho valer el que una empresa sancionada o inhabilitada no puede contratar con el Estado, nunca Proinversión hubiera podido sacar el informe que sacó el doctor Monroy para que hagan la interoceánica. Entonces, tienen que chequear esto. No vaya a ser que Aldesa haya sido aportante en la campaña de PPK. No vaya a ser que Aldesa haya contratado, así como Mariano González, otra gente hayan financiado y ahora tenga esta gente metida en el... Piensa mal y hacer... Yo soy mal pensado. Así es, pero a nivel nacional. Cuando me llega una cantidad de documentación, porque a mí muchas veces, como te puede pasar a ti, vienen acá a la puerta de la radio y me traen
papelitos y me dicen tal cosa, entonces me dicen, métase tal cual cosa. Pero no es que me han traído un papelito. Hay información detallada, con cargos, con presentaciones, con firmas, con fechas, con montos, con procesos de 5 diferentes. Así es. Juliaca, Arequipa, Ica, Lima, o sea, hay que estar mosca en esto. Y sobre Yo no todo, quiero que mi país se paralice, por si acaso. El problema, Philip, es que nos mostramos como un Estado tan débil en su sistema, ¿no? Como gobierno, como fiscalía, como poder judicial, que estas empresas ya no les importa actuar de esta manera. Esta y otras empresas que están paralizando con corrupción a nuestro país. En Ica eso es lo lamentable. Se tiene que hacer un penal. Necesitamos un nuevo penal. No, por esto, por si acaso, Jenny, lo de Odebrecht, por Lavajato, van a haber mínimo 100 personas más en la cárcel y gente de mucho peso. Entonces, necesitamos no solamente el penal de Ica, necesitamos otro penal seguramente por acá. Entonces, ese penal de Ica se tiene que realizar y eso es una obra del Ministerio de Justicia, porque el pliego del INPE es del Ministerio de Justicia. Entonces, el ministro se ponga las pilas para ver por qué paran esa obra. Y propiamente el fiscal de turno anticorrupción debe acoger esta denuncia, Philip, para poder investigar hasta dónde llegarían los tentáculos de los que se valdría esta empresa para poder tener este tipo de trato en la OCE, para poder lograr las buenas pros cuando está presentando documentación falsa o no. O sea, es necesario que además que desde la OCE, ¿no?, se den los correctivos del caso, ¿no?, y que desde el Ministerio Público se inicien las investigaciones, porque si no, estas empresas van a seguir actuando, no solamente esta que pudiera estar haciéndolo, sino todas aquellas que en este momento están aprovechándose de que el país está distraído con la empresa Odebrecht y todas las empresas consorciadas y que puedan estar cometiendo actos de corrupción a nivel nacional. Tengo entendido acá, me dicen que tiene un muy prestigioso abogado, muy capaz, el doctor Renato Delgado Flores, que ha sido miembro del Tribunal de Contrataciones del Estado, o sea, que se sabe el teje y maneje de esto, ¿no es cierto? A mí me preocupa que pase esto, porque hay que decirlo claramente, una de las cosas que se tuvo que haber hecho con Odebrecht y las empresas consorciadas desde el primer día es que estas empresas tengan una administración judicial para que sigan con las obras, porque los ingenieros, los electricistas, los arquitectos no tienen nada que ver en el asunto, de repente son muy buenos, ¿no es cierto? Pero han frenado, entonces en vez de tener eso, tenemos empresas que están frenadas y obras que están recontra frenadas. Bueno, en fin, ha sido muy amable con nosotros. Gracias, Catoma. Correcto. Saludos pues a todos los locos que piensan como tú, porque yo también me he vuelto medio loco. Un saludo al loco Gino Costa, al loco Montenegro, ¿no es cierto? Porque la señora Montenegro, que también es una señora muy guapa, porque hay que decir, la señora es muy guapa, es de Alianza por el Progreso, se ha vuelto loca como tú, se ha vuelto loco Javier Velázquez que tengo, o sea, todo el mundo que quiere que PPK responda, Gino Costa, ahora se ha vuelto loco. No sean malos. 9:29 a.m, Alan García se está presentando en este momento al Congreso para el tema Lavajato y vamos a seguir hablando del tema de Lavajato. Acá no le corremos a los temas con Eugenio de Medina Lora. Ahora le toca estar en la sartén a Alan García, 9:30.